El otro día, jugando al Yakuza Kiwami, fui a hacerme una partidita de Mahjong y Riz tiró el comentario para nada troll de ¿para cuándo video con explicación? Y aquella pregunta, aquella idea, con influencia makotiana adicional, llevaron a que estén viendo este video en el día de hoy. ¿Por qué hago esto? Soy medio masoquista y habiendo sufrido tanto con este minijuego, se me ocurrió sufrir todavía más, intentando explicarlo de la manera más simple, si es que es posible, a ustedes. O sea, me salió de los huevos ponerme este reto, y con que una sola persona logre entender algo, ojalá que al menos una logre entender algo, para mí ya estará cumplido el objetivo. Después de esto me estoy preguntando si no voy a terminar haciendo también el tutorial para hacer funcionar el I'm Not Alone. Si estoy haciendo esto, no tengo excusa para no hacer el otro, pero bueno. Nota importante, solo voy a estar hablando de los logros del Yakuza 0 y del Yakuza Kiwami, por lo que si son distintos los logros en los demás y requieren saber más, reglas, cosas distintas que acá no voy a explicar, o hacer más cosas, probablemente habrá secuela de este video cuando llegue el momento. Esperemos que no. Lo que expliqué en el directo tenía muchas cosas bien, pero también expliqué cosas mal, por lo que mi idea de simplemente resubir ese fragmento y hacerle una introducción y final quedó descartada. Y la idea de mezclar lo que decía en el directo, que además dije cosas mal, con una explicación aparte, iba a dejar una mezcla bastante rara también. Así que decidí hacerlo así. El Mahjong no es un juego fácil de aprender, y quien te diga que sí, te miente. Pues no es difícil, créanme. Podríamos estar enredándonos una hora sobre qué hace difícil o no un juego. Tema muy interesante que hablamos en un directo, por cierto. Si tener que dedicarle más o menos tiempo, cuántas reglas tenga, el factor suerte, la exigencia. Pero ahí viene otra pregunta. ¿Qué es la exigencia? Porque lo que para unos puede ser muy exigente, para otros puede ser lo normal o incluso poco, dependiendo de a qué cosas se esté acostumbrada. Por eso mismo sería una discusión con un resultado vacío, porque yo hoy, después de todas las horas que le metí al minijuego, te podría decir que no es tan jodido, que es fácil y que solo hay que meterle tiempo. Pero con ese argumento, todo en la vida que cualquier persona haya practicado y entendido podría decirle a cualquier otro que en realidad es fácil. Una vez que vean la explicación de lo básico, aprendan lo necesario para los logros y practiquen, perdiendo partidas, puede que sí se les haga fácil, pero el camino puede ser menos o más complicado dependiendo de las capacidades de cada persona para aprenderse esto en concreto, lo complicado que se les haga el minijuego en sí, o si les gusta o no. Todo eso influye. Por norma general, les puedo decir que es algo tedioso como mínimo. Si no les gusta este tipo de juegos, como mínimo les va a resultar tedioso. Pero bueno, no estamos para hablar de eso hoy. Voy a darles dos consejos antes de empezar. Primero, paciencia. Tómenselo con calma. Son muchos conceptos nuevos para aprender. No intenten apresurar todo, ya que va a ser contraproducente. El que intenta ahorrar tiempo en el Mahjong pierde el doble. Y segundo, practiquen. Por más que miren este u otro tutorial, que hay más cortos, hay tutoriales hasta de 10 minutos apenas que te bombardean con la info, tal vez esos les sirvan más, o tal vez les sirvan más que va más con calma, que explico todo tomándome el tiempo. Como sea, lo mejor es que practiquen. Por más que esté mejor o peor explicado lo que ustedes vean, practiquen. Si no pierden partidas una y otra vez para acostumbrarse al juego y entenderlo personalmente, no se va a poder. No importa qué guías se busquen, qué lean o qué escuchen. Si no practican y pierden y pierden y pierden, no va a servir. En este juego se necesita vivirlo. Con estos consejos pueden evitar acabar frustrados. A mí me pasó. Tengan en cuenta que no necesitan entender todo a la primera y que hay algunas cosas que pueden resultar algo confusas, bastante confusas algunas, y requerir un repaso. Por lo que no se sientan en la necesidad de entender todo a la primera, súper rápido, porque el video va a seguir acá. Pueden ir parte por parte, mirar abajo en la barra de tiempo del video, qué parte quieren repasar, con paciencia y mirarla las veces que sean necesarias.
Porque incluso yo, que ya tengo el 100% del Yakuza 0 y que completé también el Mahjong del Kiwami, tuve que repasar varias cosas para poderles explicar los conceptos que van a ver en este video. O sea, si yo, que ya supuestamente le sé y lo logré hacer, habían conceptos que incluso había entendido mal, que me olvidé que se me mezclaron. O sea, háganse una idea, el juego tiene muchas cosas que aprender. Así que no se apresuren, no se sientan mal, van a terminar frustrados y eso es lo que tienen que evitar, papus. Así que atentis a los consejos. Esta guía se va a dividir en 2 etapas. La teoría básica al comienzo, o sea, cómo son las piezas, qué significan, qué son los yakus, con ejemplos, los Han, los Dora, Red Dora, y después viene la explicación de las jugadas con ejemplos prácticos, mientras los voy explicando en tiempo real para las cosas necesarias de los logros. Esto es porque yo mismo aprendiendo me topé con videos que explican tanto los conceptos básicos como las jugadas para los logros, todo mezclado al mismo tiempo, haciendo una ensalada mientras veías en pantalla las jugadas. Y la realidad es que bajo mi punto de vista, puede que a ustedes les pase al revés, pero bueno, yo siento que si les hago eso, les voy a estar explicando A, y ustedes en pantalla van a ver A, B, C, D y F ocurriendo todo a la vez. Lo cual en realidad acaba siendo contraproducente y decidí hacerlo así como les digo para que tanto en la parte de la teoría básica como después mostrando las jugadas para sacar los logros, estar centrados en el momento con el concepto que les estoy diciendo. Una cosa a la vez para no sobrecargarlos. Les recomendaría no saltearse la teoría básica y tomarse su tiempo. Pero cada uno sabe de qué forma le puede servir mejor. Tal vez llegaste a este video ya sabiendo algunas cosas del Mahjong y busques algo en concreto. En ese caso cada uno puede manejar este contenido como le sirva más. ¡Ay! Puta madre, bueno. Ahora sí, ya no tengo más vueltas que dar, así que... Comencemos. Hola, pasen, siéntense. ¿Qué es eso que tengo ahí atrás en la estantería? No le presten atención, es una caja ahí con un VHS que me mandó un amigo. Tiene contenido exclusivo ahí de un análisis que anda haciendo. No le den bola. Bueno, vamos a empezar con la clase, chicos. Siéntense, apaguen el celular, no coman en clase y vamos a empezar con la teoría básica. Antes de explicarles los conceptos del minijuego en sí, es necesario que entiendan las piezas y qué significa cada una. Tenemos 3 tipos de piezas. Las numeradas, las que representan los puntos cardinales en forma de vientos, y las que representan a los dragones. Las numeradas, como pueden ver, van del 1 al 9 y a su vez se subdividen en grupos también. Son fáciles de entender, excepto 2 tipos. La pieza 1 y 8 de bambú, que el 1 es como una especie de pavo y el 8 una M abajo con una M invertida arriba, y las que tienen los números en japonés. Pero acá se los dejo explicados y con eso a mano, sacándole captura o memorizándolo, se les va a hacer todo mucho más fácil. Los vientos junto con los números en japonés pueden llegar a ser los más difíciles de aprender y además hay una mecánica con ellos que voy a obviar por completo en este tutorial porque solo va a ser bombardearlos con más cosas, y acá queremos hacer esto lo más simple posible. No buscamos ser expertos en Mahjong ni aprender absolutamente todo del minijuego, sino saber lo justo y necesario para sacar los logros. El minijuego ya de por sí es jodido, si intento abarcar todo es contraproducente. Pero igualmente, por si les interesa el tema de los vientos, acá les dejo cada uno y a qué puntos cardinales representan. Por último tenemos los dragones, estando el verde, el rojo y el blanco. Sí. El blanco es literalmente una pieza vacía, una pieza blanca. Como si el juego no fuera confuso de por sí, jodido de aprender, te ponen una pieza así. Hay que ser malos, ¿eh? El juego básicamente se trata de hacer sets de piezas, ya sea en secuencia, por ejemplo, 3, 4 o 5, de 3 piezas iguales, por ejemplo 3 piezas con el número 7, o un set par, 2 piezas iguales. Hay varias combinaciones, también hay sets de 4, pero esos no los utilizo, así que no los voy a mencionar acá. Más adelante les voy a contar y mostrar cuál es la mano que intento hacer yo en mis partidas, aunque puede derivar en otras,
o perder directamente si no hay suerte, si no tocan las piezas que uno está esperando. Incluso muchas veces acabo ganando con otra mano completamente distinta, pero por lo menos es el objetivo con el que comienzo. Al tener un objetivo no estás tan perdido porque apuntás hacia algún lado antes de comenzar. Después, dependiendo de lo que la partida te brinde, eso puede ir cambiando. En el Mahjong hay muchísimas manos que podemos hacer y debe tener lo que en el juego se le dice Yaku, o sea, una combinación que cumple una o más condiciones específicas que debe darse en esa mano que tengamos. Sin eso, no sirve. Yaku igual a combinaciones o condiciones. Los Yaku son los que nos permiten conseguir los Han, que vendrían a ser los puntos. Hay todo un tema matemático también en el tema de los puntos y está tanto el puntaje en forma de Han como otro puntaje que es el numérico que vemos constantemente en la partida, pero ahí tampoco me voy a meter porque ya bastante jodido es el juego de por sí como para encima meterle matemáticas. Y además a partir de ahora, para no complicarlos y ahorrarles una palabra en japonés, que ya el minijuego tiene unas cuantas, a los Han les voy a decir puntos y ya. O sea, Han igual a puntos. Hay más de 9 categorías de Yaku e individualmente, en total dentro de ellas, más de 20. Voy a explicarles algunos traducidos por mí. Sí, el Mahjong es un juego tan querido que los que tradujeron el juego prefirieron ni tocarlo, así que quedó en inglés. Primero tenemos los Yakus que nos dan un punto al conseguirlos. Tenemos, por ejemplo, el Pinfu, que nos pide tener una mano compuesta enteramente por sets en secuencia y un set par. En el ejemplo podemos ver un set de 3, 4 y 5, otro de 6, 7 y 8, otro de 7, 8 y 9 y otro de 4, 5 y 6 para acabar con un set par de vientos. Por otro lado tenemos el Tanjouchu, que nos pide como condición tener piezas del 2 al 8 para hacer 4 sets de 3, ya sea en secuencia o iguales, da lo mismo, y un set par. O sea, no debemos usar piezas que tengan el número 1 ni 9. Números 1 y 9, afuera. Tenemos también el Lipeiku, que nos pide una mano que tenga una secuencia de 3 pares del mismo tipo. Como ejemplo, tenemos un set par de 3, 4 y 5 del grupo de piezas en japonés. Ya entrando en los Yaku que nos dan 2 puntos, tenemos por ejemplo el Chanta, que requiere que todos los sets tengan al menos un 1, un 9, vientos o dragones. En el ejemplo podemos ver sets con secuencias 1, 2, 3, 3 9 de bambú, una secuencia 7, 8 y 9 y un set par de vientos, cumpliendo así con la condición que haya un 1, 9, vientos o dragones en todos los sets que tengamos en nuestra mano. Otro que da 2 puntos es el Chiitoitsu, que nos pide tener una mano formada por 7 sets pares y deben ser piezas únicas. Un set no puede tener piezas que esté en otro para este Yaku. También tenemos el Sanshoku Doujun, que nos pide tener en nuestra mano 3 secuencias seguidas con los mismos números pero distintos grupos. Acá podemos ver a modo de ejemplo un set en secuencia con un 3, 4 y 5 en números japoneses, bambú y en fichas, cumpliendo así con esta condición. Y bueno, ya subiendo a los Yakus que nos dan 3 puntos, tenemos el Junchan, que nos pide que todos los sets tengan un 1 o un 9. Y el Honitsu, que nos pide que la mano tenga solo un grupo de números y cualquier combinación de dragones o vientos. En este caso, a modo de ejemplo, tenemos puros números japoneses, un set de 3 vientos iguales y un set par de dragones verdes. Bueno, acá hay un Yaku que no iba a mostrar, la verdad, pero se los voy a poner igual, ya que estoy haciendo el video, les muestro. Se llama Full Flush o Chinitsu y nos da la locura de 6 puntos. Gente, 6 puntos, pero así como te da un huevo de puntos, es muy poco probable que puedas armar esta mano, pero bueno, consiste básicamente en formar una mano con un solo grupo. Un solo grupo, en este caso, como pueden ver en el ejemplo, son piezas en números japoneses. Hay una mezcla, hay una ensalada que pueden ver ahí, hay un set par, hay en secuencia... Hay de todo, es una locura, hay más de un set par, estoy viendo ahora que miro mejor, hay 1, 2, 3 set par, hay una ahí que está sola así que debe hacer combinación con otra, en fin. Hasta yo viendo esto tengo que parármelo a ver en serio, analizarlo, porque viéndolo así por encima como estoy viendo ahora no entiendo un choto, así que háganse una idea, háganse una idea, es jodido que se salga esto, así que se los muestro igual por si les interesa para hacer el meme, pero es jodidísimo.
Y bueno, después de esa tenemos también como jugada suprema que te hace ser el dios del Mahjong. Tenemos el Kokushi Musou o 13 huérfanos, que nos pide la tremenda condición de tener una mano con un número 1 y 9, no 1, 9, no, 1 y 9 de cada grupo de piezas numéricas. Tener todos los dragones y todos los vientos. Además de eso, tenemos que tener un set par con cualquier viento o cualquier dragón. O sea, sacan este Yaku y la leyenda dice que salen del minijuego hablando perfecto japonés y les spawnea una katana, así, de la nada en una habitación que estuvo siempre cerrada, pero que mágicamente obtienen la llave. Así que bueno, como podrán ver, algunos Yakus condicionan toda nuestra mano, pero otros solo una parte. Lo importante es que con los ejemplos pueden ver que lo normal, aunque obviamente hay excepciones que las acaban de ver, lo normal es tener sets que estén compuestos de la siguiente manera: 3, 3, 3, 3 y un set par. O sea, una mano con 4 sets de 3, ya sean secuencia o iguales, y un set par. O sea, 2 piezas iguales de cualquier tipo. Yo por mi parte, en todas las partidas intento basarme en el Yaku llamado Yakuhai. Lo consiga al final o no. Tal vez alguna otra de los Yaku que les mostré les gusta más y acaban prefiriendo armarse esas manos. Al final todo depende de ustedes. También depende de si se los quieren aprender o no, si algunos se los memorizan, otros no. Ustedes pueden llegar a identificar las situaciones durante sus partidas y decir: uy, mirá, podría armarme este Yaku. Todo depende de qué tanto le metan y si realmente se les hace muy jodido, lo mejor es aprenderse uno que les guste, si es que entre comillas que les guste, y repetir partidas hasta que los puedan sacar. Otra no hay. Repetir partidas van a tener que hacerlo, les guste o no el minijuego. Es lo que hay. Me fui un poco por las ramas, pero bueno, volviendo a lo que estábamos, como vieron antes y ahora lo están viendo nuevamente, el Yakuhai cuenta con 4 sets de 3 piezas y un set par. En el caso del Yakuhai, necesitas que uno de los sets de 3 tenga 3 dragones idénticos. Esta es la jugada, como les digo, que yo intento realizar en todas mis partidas, que me pongo como objetivo para tener algo de donde iniciar entre tanto caos, ver si lo logro o no. Pero bueno, muchas veces, como les comento, acabo sin darme cuenta realizando otras jugadas, consiguiendo otros Yaku, a veces más de uno inclusive, por no utilizar 3 dragones. Y está perfecto también, porque ganamos, y es eso lo que importa, ganar. Hay otro concepto importante de explicar y que es más fácil de aprovechar y usar a tu favor, a diferencia de los vientos. Son los llamados Dora. Es esa ficha que aparece en medio de la pantalla durante las partidas. La están viendo ahora mismo. Lo que nos indica es que si conseguimos la pieza siguiente a esa, nos dará un Dora y por lo tanto un Han. O sea, un punto. Al final de la ronda si ganamos. Lo cual es importante, muy importante si buscamos los Mangan y Haneman. Porque para sacarlos necesitamos cierta cantidad de puntos. Pero bueno, eso viene después. Es algo confuso y yo mismo me confundo con esto, porque uno por lógica creería que la pieza que aparece en la pantalla es la que da los puntos, que es la pieza que hay que buscar, pero no, es la siguiente a esa. En los vientos, los Dora funcionan así: este, sur, oeste, norte y este de nuevo. O sea que, por ejemplo, si apareciera el oeste, el Dora nos lo darían al tener el norte en nuestra mano. Con los dragones funciona así: blanco, verde, rojo y blanco de nuevo. Por lo que si, por ejemplo, apareciera el dragón verde, tendríamos que tener el rojo en nuestra mano. Y acá viene lo más jugoso de los Dora, y son los numerados. Es donde mejor se puede aprovechar el Dora, ya que no necesita ser del mismo grupo. Por ejemplo, acá tenemos una situación donde el Dora que aparece en la mesa es un 5. Por lo tanto, las fichas que debemos buscar son las que sean un 6. Al tener un 6 en números japoneses, un 6 de bambú y un 6 en fichas, conseguimos 3 puntos, ya que no está limitado por el mismo grupo que aparezca en la mesa. Lo cual nos aporta una ventaja tremenda a la hora de sumar más puntaje todavía. Miren este caso. Si el Dora es un 1 de bambú, y nosotros tenemos ese 1 de bambú, pero se repite 2 veces, esas 2 veces también contarán como Doras. Por lo tanto, tenemos 3 Dora en total. 3 puntos más al final de la ronda, obviamente si ganamos, lo cual es bastante.
Hay una variante como el Uradora, que es un Dora secreto, que al usar el Richie se nos desvela y en el caso de haberlo logrado hacer por casualidad, da más puntos todavía, pero como no es algo que podamos usar conscientemente durante la partida, no vamos a andar más ahí, es básicamente 100% suerte y puro RNG además. Seguramente, mira, por haber metido este comentario ya deben estar dando vueltas diciendo qué carajo es esto, como que Uradora, qué carajo el Richie, porque todavía no llegamos a eso, pero bueno, una pequeña anotación que tenía que meter. Adicionalmente, y esto es opcional, puede activar en las reglas del juego el Red Dora, que suma unas piezas especiales de color rojo. No, se va a llamar Red Dora y van a ser verde, papu. Que en el caso de estar en nuestra mano y conseguir un set donde interactúe con la pieza siguiente, nos sumará otro Han al final. Dato importante sobre esto: en el Mahjong de Yakuza, por algún motivo que desconozco, cuando se da un Red Dora, en lugar de aparecer en la tabla final al ganar como Red Dora, simplemente se suma como un Dora a secas. Y esto es distinto en otros Mahjong, ¿no? Incluso japoneses que he visto. Y puede dar lugar a confusiones en un juego que ya de por sí es jodido. Acá se suman otras cositas que pueden dar paso a confusiones, pero pueden conseguir el Red Dora y que aún así al ganar no diga nada de Red Dora, sino que simplemente se sume como un Dora más. Bueno, ya explicados los conceptos básicos, ahora les voy a mostrar y explicar cómo hacer. El salirse 10 veces, el Richie, parte fundamental del Mahjong, el Ipatsu, que sí o sí necesitamos previamente conseguir el Richie para poder realizar el logro de un Richie Ipatsu, hacer un Full Straight, qué dolor de huevo el Full Straight, hacer 5 Mangan, hacer un Haneman y ganar 10 millones de yenes. Bueno, salirse 10 veces es la más fácil de todas, ya que solo requiere que ganes 10 rondas, sin importar cuántos puntos te lleves o si al final de la partida quedes primero o último. Lo que importa es que ganes la ronda. Prácticamente les va a salir solo mientras hacen los demás. Ahora vamos con el Richie, para después explicarles y mostrarles el Richie Patsu necesario para el logro. Antes que nada, es importantísimo que recuerden el significado de las piezas a esta altura, así que si todavía no lo tienen muy claro, repásenlo. Esta jugada se da cuando nos queda una sola pieza restante para ganar. El juego, casi a modo de querer a propósito dificultarnos todo todavía más, esconde esta opción en su interfaz y constantemente en todos los turnos tendremos que estar presionando X en el mando de Xbox o cuadrado en el de Play para comprobar si está o no disponible la jugada, porque de otra manera el propio juego no nos lo va a avisar. Me parece algo muy malo, una cagada de diseño, pero bueno. Este aviso puede parecer medio boludo, pero hay mucha gente intentando aprender el juego que no lo sabe y se entera muy tarde de esto, perdiendo muchísimo tiempo. Hay ocasiones donde uno puede no estarse dando cuenta que le falta una pieza y que tiene disponible el Richie, por lo que en todas las rondas lo mejor es presionarlo por las dudas, para corroborar. Incluso a mí mismo me ha pasado que sin darme cuenta estaba a una pieza de ganar y no me di cuenta, y por simplemente verificar tenía el Richie disponible. Nota muy importante: para que el Richie esté disponible cuando nos falte una pieza, es requisito obligatorio no utilizar ninguna de las jugadas que nos permiten robar piezas a nuestros oponentes y que constantemente el juego nos ofrece. Pon, chi, can, ya que eso hace que nuestra mano esté abierta, como se le dice, a la vista de los demás jugadores, y para que el Richie se dé, no debe ser así. Además, aunque suene tentador robar piezas, la realidad es que al ser una herramienta tan útil, el juego nos penaliza de otras maneras, haciendo que nuestras combinaciones nos den menos puntos de lo normal o incluso anulando jugadas por completo, lo cual en mi opinión hace que no rinda para nada y te hace depender aún más de la suerte al final, descartándote opciones para ganar, por lo que en mi experiencia personal prefiero apuntar directo al Richie, ignorar todas estas jugadas que roban piezas, que esto que el otro, que te cambian las reglas del juego. O sea, ahórrense el sufrimiento, céntrense en el Richie. Si no le sale el Richie,
reinician la partida, se van a ahorrar dolores de cabeza. Además, tanto en tutoriales en inglés como en español, donde explican cómo robar fichas y demás, la gente termina todavía más confundida porque tienen que aprenderse más cosas, las reglas que se habían aprendido resulta que cambian, jugadas que habían entendido, que habían visto, ya no sirven, y además, como les digo, les restan puntos o les inhabilitan jugadas, por lo cual prefiero ir a lo sencillo y evitarme todo este camino, porque... O sea, para que se hagan una idea, ustedes pueden tener una mano ganadora y el juego no les deja ganar porque robaron piezas durante la partida. Es algo que no queremos que nos pase. Una vez realizado el Richi, comenzarán todos a seguir con la partida en modo automático y cuando la pieza que nos falte llegue a nuestras manos, podremos realizar el llamado Tsumo, que es la mejor jugada de todas que le quitará puntos a todos los jugadores y nos lo llevaremos nosotros. En el caso de que la pieza que nos falte no nos caiga a nosotros, sino a un rival, tendremos la opción de utilizar el llamado Ron, que le quita esa pieza y puntos al jugador, pero es inferior al Tsumo porque nos da menos puntos. E igualmente ganamos la ronda si lo usamos, así que si le sale Ron, úsenlo. Yo he descartado Ron queriendo un Tsumo y por no usarlo perdí la ronda. ¿Cómo estamos con los pollos, hermano? La puta madre. Bueno, mucha explicación y todo, pero ahora toca aplicar la teoría que les estoy dando de las jugadas con ejemplos. Vamos a analizar un ejemplo de Richi, tomando la partida del directo que hicimos. Tenemos por un lado un set de 2, 3 y 4 de bambú. Después otro set con un 7, 8 y 9 de bambú. Después un par de 6 en fichas. Dos piezas aisladas con un 3 y un 4. ¿Por qué descarté el 2? Porque al salirme un 5 de bambú rojo, consigo el set en secuencia 3, 4 y 5, sumando además el red Dora como puntaje adicional al final si me hubiera salido un 6 después, que como no salió, no sumó. Acá les voy a tirar un consejo que me sirvió muchísimo para los Richi y que les puede salvar la vida a ustedes también. Es, creo que uno de los más valiosos que les puedo dar para tener ventaja, intentar reducir un poco ese factor suerte y tenerlo a tu favor. Al comienzo, como pueden ver, tenemos un 1, un 3 y un 4. ¿Por qué no descarté ninguna de esas? Si no es una secuencia ni son 3 iguales. Porque al estar buscando un set de 3, al tener un 1, un 3 y un 4, si me cayera un 2 o un 5, ya tendría el set de 3. Por lo cual, en lugar de estar esperando por una pieza y que la suerte dependa de esa pieza que me caiga, estoy esperando por 2 piezas y cualquiera de ellas me sirve, pudiendo así descartar la otra. Esto reduce un poco el castigo y el peso del factor suerte y se los recomiendo muchísimo que si se da esa situación no las descarten, porque te caiga una o te caiga la otra, lo conseguís, cosa que como pueden ver hice acá cuando llegó el 2. Descarté la otra y me quedé con el set de 3. En el caso de las fichas 3 y 4 pasa lo mismo. Necesito que me caiga o un 2 o un 5. Y quedando este último caso y faltándome una sola pieza para tener una mano 3, 3, 3, 3, 2, se nos habilita el uso del Richi. A ver. Richi. Tiene su propia secuencia, ¿eh? El Richi lo que hace es que empieza una secuencia automática. ¡Uy, qué suerte que tuve, la puta madre! Empieza una secuencia automática donde van pasando las piezas. Y tenés dos opciones. Que la pieza que buscas te salga a vos, que es el mejor caso, que es el que se me acaba de dar. Una cosa tremenda, porque la suerte que acabo de tener, ojalá tuviera esta suerte cuando no estoy haciendo directo. Bueno, esto que dicen, vos le dices, agua de jugo asiático rebuscado, dice. Me tocó el mejor caso, que es el Tsumo. El Tsumo lo que hace es lo mejor, o sea, ganás. Porque tenés el set que les dije. A ver acá les voy a explicar muy claro porque ya lo tengo. A ver si acá lo entiende. Makoto me interesa, que dijo que no entendía una mierda. Quiero ver si lo logro explicar bien y logro hacer que se entienda que es un milagro para el minijuego este de mierda. Mira, yo había dicho que tengo que juntar 4 sets de 3 y un par. Acá tengo 1, 2 y 3. Un set. 3, 4 y 5. Otro set. 7, 8 y 9. Otro set.
3, 4, 2, 3 y 4. Otro set. Y el par que me faltaba. Esta es la mano completa. ¿Se entendió? Vamos a darle. Esa cara de papucho. Entonces gané. Como pueden ver, no me salió un Yakuhai porque no tuve 3 dragones, pero igualmente conseguí un Pinfu, o sea, como pueden ver ahí, un No Points Hand, lo cual está de 10 igualmente, porque ganamos. Acá tienen otro ejemplo. Tenemos un set con un 6, un 7 y un 8. Por otro lado, un 2, un 3 y un 4 de bambú. Después un 5, 6 y 7 de bambú. Un 5 y 6 en fichas y un set par de 8. Podríamos decir que también tenemos un set par de 2 de bambús. Por eso es importante comprobar si tenemos el Richi disponible, porque cuando yo estaba en esta situación que están viendo, no me di cuenta que solo me faltaba una pieza para ganar. En este caso el juego nos deja sacrificar una pieza de 2 de bambú con la esperanza de que nos toque un 4 o un 7, y acá es donde se aplica el consejo que les dije anteriormente. Como tenemos un 5 y un 6, ampliamos un poco las posibilidades de ganar, pudiendo hacerlo al recibir 2 piezas diferentes en lugar de solo una en concreto. Al salir el 7, hacemos un set de 3 en secuencia y ganamos. Acá tampoco logré realizar el Yakuhai, pero conseguimos un Pinfu, el No Points Hands, y un Tan Yao Chu, que es el All Simples que ven ahí. Bueno, el Richi Ipatsu, lo que buscamos para el logro, va acompañado del Richi y no puede hacerse sin él. Para conseguirlo necesitamos realizar un Richi y que la pieza que nos falta nos caiga en ese mismo turno. Ganemos la ronda y ahí va a contar. O sea, es pura suerte, RNG, toca repetirlo hasta que salga. Pero básicamente es pura suerte. Te toca Richi, lo tirás y cruzás los dedos, que te toque en esa misma ronda la ficha que te falta. No hay nada más, es suerte. Suerte de poder hacer el Richi y después doble suerte de que te caiga la pieza que buscas en esa misma ronda. No hay más consejos, no hay nada que se pueda hacer acá, es suerte. Vamos a analizar un ejemplo del Richi Ipatsu, que realmente sirve más como ejemplo de Richi que del Ipatsu, ya que como les dije es pura suerte. A diferencia de los otros ejemplos de Richi que les puse ya a partidas comenzadas, que básicamente empezás descartando piezas sin realmente tener una táctica clara muchas veces. Acá les voy a mostrar desde el comienzo cómo fui jugando. Primero descarté el 9, después el dragón blanco, el 1, y acá la verdad es que estaba entregado a la suerte y descarté el 7 y el 6 en números japoneses. Eso me acabó dando un 5 de bambú con el que completé un set de 3, con un 3, 4 y 5 de bambú, y también me dio un 1 de bambú, completando así otro set de 3, en este caso 103 número 1 de bambú. Acá decido descartar el 8 sin estar realmente muy seguro de si fue la mejor opción. Y acá es donde pasa lo que les dije. Yo no había identificado que me faltaba una pieza. No me había dado cuenta. Porque en el momento además estás muy confundido. Tú podés estar concentrado en algo en concreto. Buscando alguna pieza que te caiga. Viendo bien qué set podés armar o no podés armar. Por lo tanto es muy probable que te pierdas y no veas que te falta una sola pieza para ganar. Por eso es importante revisar seguido si lo tenés o no disponible. Y gracias a que apreté el botón, vi y pude descubrirlo. Por lo tanto, usamos el Richi para buscar ese 1 o 4 de fichas que me faltan. Acá, como pueden ver, le cae a un oponente, por lo cual utilizamos Ron y ganamos la partida. ¿Qué diferencia este Richi de los demás para que nos den el Richi Ipatsu? Lo que les dije hace un rato, que la pieza que nos falta al usar Richi nos caiga en esa misma ronda, en ese mismo turno. Es la única diferencia. Así que a hacer Richis hasta que tengan la suerte de que la pieza les caiga en esa ronda, les caiga en su mano a ustedes, o sea un Tsumo, o de cualquier rival, o sea un Ron, cuenta igual. Pero hay que tener la suerte de que pase. Qué lindos gallos. Bueno.
Y acá viene, para mí con diferencia, lo que más me costó hacer. Que bueno, es como todos los juegos de azar, ¿no? Tal vez a ustedes les cueste más el Richie Patsu que el Full Straight, pero a mí fue el que más me costó. Para mí es la jugada más difícil de todas o que más tiempo puede llevar a realizar, pero como todo, estar basado en el RNG les puede salir a la primera. Y yo tuve horas, pero bueno, necesitamos hacer una secuencia del 1 al 9 de un mismo tipo de ficha. O sea, querés hacerlo, tenés que hacerlo todo de bambú, o todo de ficha, o todo en números japoneses, pero nada de mezclar, no sirve, no se puede. Además de todas las fichas del 1 al 9, tenés que tener un set de 3, ya sea en secuencia o iguales, da lo mismo, y un set par de cualquier tipo, o sea, 2 piezas iguales. Bueno, lo están viendo acá en pantalla igualmente. Les aconsejo comenzar una partida. Y si no tienen por lo menos 4 o 5 fichas de un mismo tipo y con distinto número, reiniciar la partida. O sea, yo creo que se van a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimos dolores de cabeza que ya de por sí da este minijuego. Otro tip que les tiro para que no pierdan más tiempo del que ya de por sí se va a perder. Miren, por ejemplo acá les pongo un ejemplo que grabé cuando estaba haciéndolo en el Yakuza 0, que dije a lo mejor en algún momento hago un short o hago algo, un video o algo. Mira, lo terminé usando acá. Fue un clip donde logré hacer el Full Straight. Como ven, tenía muchas piezas ya de las de fichas. Tenemos un 2, un 3, 4, 5, 6, 8 y 9. O sea, prácticamente no nos falta nada. Así que tenía que ir descartando. Y además tenemos creo que eso es un 4, 5 y 6 en números japoneses. Así que ya tenemos un set de 3 y estamos armando del 1 al 9. En las piezas de fichas. Y tenemos, en bambú tenemos 2, 4 y 5. Así que ahí tendría que salirme alguna. Mira, ahí me salió un 5 que está repetido, obviamente las vamos descartando. Vamos a ver, no lo miré esto antes, así que lo estoy viendo en tiempo real, se podría decir con ustedes. Me siguen saliendo cosas que no necesito. Otro cantó Richie, ahí ya se me empezó a fruncir la cola. Me salió el 7 y acá tenía que elegir. Es jodido, porque depende de la suerte. ¿Tenés suerte o no tenés suerte? Digo, ¿qué hago? ¿Tiro una, no tiro una? No sé si verifiqué ya si podía hacer el Richie o no. A lo mejor podía y no me di cuenta. Ni idea. Este momento, yo me imagino en este momento cómo habré estado de puta madre qué pieza tiro. Porque no sabés. Te podés joder con esa decisión. Y decidí tirar el 5. Y ahí me salió un 1, mirá. Quedamos del 1 al 9. Así que... A ver, ¿cómo es esto? Ah, tengo que elegir si tiro el 2 para que me salga un 4. O si tiro el 4 esperando que me salga un 2. Y ahí arriba a la derecha te muestra cuántas piezas de esas quedan en la partida. O sea, quedan 2 y 2. Estaba 50 y 50. Era probabilidad 50 y 50 que me salga bien o me salga mal. Así que tiré el Richie. Y es básicamente cruzar los dedos. Es pura suerte y tuve suerte. Le salió a uno ahí y le puedo tirar con el run. Y ya está, papu. Se la recontra robé. Y acá pueden ver, se puede hacer Full Straight con el run también. De 10 todo. Ahí está Richie. Y Patsu además. Full Straight. Buenísima. Buenísima. Y encima justo me salió el logro de abajo. Quedó 10 de 10, papu. Pero bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo hacer el Full Straight. De cómo me salió a mí. Por eso, como les dije antes, lo mejor es reiniciar hasta que te salgan una cantidad considerable de piezas. Cosa de que no tengas que andar descartando media mano. Y hasta que lo haces, te ganaron ya. Te ganaron los rivales. Porque incluso hay partidas donde le sale Richie a la primera ronda. O sea, lo mejor es sacarse en su encima y reiniciar hasta que te toque más o menos una cantidad de fichas decentes. Ya pasado lo más difícil, ahora vamos con el Mangan. Como expliqué anteriormente, combinar distintos Yakus les va a dar más o menos puntos. Acá pueden ver la tabla de la cantidad de Han, puntos, y qué categoría nos tocaría dependiendo de cuántos tengamos. Para sacar Mangan, concretamente, necesitamos de 4 a 5 puntos. Es lo que más sacaremos normalmente, como pudieron ver en los ejemplos que les mostré. Sacaba Mangan en la gran mayoría de los casos. Pongamos de nuevo la partida que hicimos en el directo. Conseguimos un punto por el Richie, un punto por el Sumo, 1 por el Pinfu y 2 por los Dora. El 8 de bambú siendo el Dora y el 7 siendo el Ura Dora. Aunque tengan en cuenta que este último fue mucha suerte, ya que, como les expliqué, durante la partida no se puede ver cuál será. Por lo tanto, es completamente random, suerte. Acá tienen otro ejemplo. Un punto por el Richie, otro por el Ipatsu y 3 puntos por los Dora. En este ejemplo, los Dora claramente carrearon los puntos de forma tremenda gracias a las 3 piezas número 1 de bambú que conseguimos. Ahora vamos al jodido, el Haneman.
para sacar un Hahnemann necesitamos sacar de 6 a 7 puntos. Básicamente lo que nos están diciendo es conseguí puntos, sacá Han. Les diría que es obligatorio aprovechar los Dora e intentar también usar los Red Dora que expliqué anteriormente y que suman puntos adicionales, aunque con los Dora verdaderamente ya es suficiente. Que en mi experiencia, como vieron en los ejemplos, a mí los Red Dora no me sirvieron mucho porque se terminaban cruzando con los Dora común y como no acumulan puntos no les saqué provecho. Pero tal vez a ustedes les pueda servir. Vamos a ver y analizar un ejemplo de Hahnemann. Acá conseguimos un punto por el Richi, otro por el Tsumo, otro por el Tanjouchu, que es básicamente, les recuerdo, el Yaku de no usar piezas ni vientos ni de dragones, solo numeradas y tienen que ser del 2 al 8. O sea, no tiene que haber ni piezas con el número 9 ni piezas con el número 1. Este Yaku no lo planeé sacar, sino que se me dio de casualidad. Si ustedes lo hacen a conciencia, se pueden asegurar un punto más, si ganan, obviamente. Además de eso, sacamos un Pinfu y 3 Dora, teniendo así en total 7 puntos y consiguiendo el Hahnemann. Como pueden ver, y a diferencia del caso del Mangan, con el Hahnemann ni siquiera con el Richi, el Tsumo, el Pinfu y el Tanjouchu hubiera bastado para conseguirlo. Lo que me salvó acá fueron claramente los Dora. Por eso les digo que son de vital importancia para este logro en concreto. Son clave los Dora. Al tener un 6 en números japoneses, un 6 de bambú y un 6 en fichas, conseguimos los 3 Dora. No tenemos 4 Dora porque aunque conseguimos un Red Dora en nuestra mano, conseguimos un set de 3 que interactúe con las fichas del Red Dora, no sumó porque, como ya les comenté, entró en conflicto con nuestro otro Dora y no se acumulan. Queda a criterio de cada quien si quieren activar el Red Dora, intentar aprovecharlo o no. Yo prefiero tenerlos activados por si se me diera el caso donde sí los puedo aprovechar. En mi experiencia en Mahjong no se me han dado los casos, pero tal vez ustedes tengan otra suerte. Como ven, puede ser jodido, pero si comprenden cómo funciona, lo repasan y lo practican, es solo cuestión de tiempo que reiniciando partidas puedan tener la suerte de que se les den situaciones así. No queda otra más que repetir y practicar hasta que se les alineen los planetas de tener suerte, y además poder identificar situaciones donde puedan salir bien parados para el Richi y a la vez conseguir Dora. El logro de ganar 10 millones de yenes se hace solo prácticamente con todas las partidas ganadas. Ya lo vieron durante el video, pero les aclaro acá también, dependiendo del juego serán 10 millones o 100.000 yenes lo que te pidan. Los demás Yakuza no tengo ni idea, todavía no lo jugué. Es importante que si ganan un juego, después de que aparece la tabla de puntuaciones final y te preguntan si querés seguir jugando o no, le des que no y te salgas, te vayas de la partida, ya que de lo contrario, si le dan que sí y juegan una segunda partida así de seguido y perdés dinero, te vas en negativo, se va a restar del que ganaste la primera vez, o sea, no te va a contar en el progreso del logro que ganaste nada, y eso no es algo que quieras que pase. Por lo tanto, si ganaste, salí, guarda y recién ahí volvé a jugar. También es muy importante recordar ir a las mesas de apuestas altas, porque obviamente mientras más apuestes, más ganás. Si valga la redundancia, ganás, o sea, ahorras tiempo. Adicionalmente, y esto solo sirve para el Yakuza Kiwami, hay un objeto trampa que se consigue en el casillero I2 que prácticamente te hace ganar un montón de puntos. Se llama Lucky Tile y lo que hace es prácticamente servirte el Yaku llamado 13 huérfanos. Sí, esa mano que les dije hace rato largo que los convertía en el dios del Mahjong. Sí, esa. Es una cosa tremenda, te hace prácticamente ganar la partida con alrededor de 60.000 puntos más o menos numéricos y creo que como 26 puntos en Han, no sé, porque creo que el máximo era como 13, pero si se duplica creo que son como 26. No estoy muy seguro, pero es una locura, o sea, ganás, es insta win. No tengo ni idea de si la pieza solo tiene un solo uso y se agota, si sirve para los demás objetivos. Creo que no se puede usar el Rich y se lo usa. No lo tengo muy claro, nunca la usé. Pero bueno, para el del dinero sí les va a servir mucho. Así que la opción la tienen ahí. Yo se las doy a conocer.
Y bueno, ya hemos cubierto prácticamente todo lo necesario, lo justo y necesario para poder sacar el 100% del Mahjong. Antes de ya despedir el video, me gustaría decirles algo. Este juego depende tanto de entender las reglas y todas sus variables, como de la suerte. No hay que olvidar eso. Así que pueden saberse a la perfección todos los Yaku y aún así perder en la primera ronda porque a un rival le toca a Richie. No exagero con esto. Me pasó más de una vez. Empezaba la ronda, terminaba y ya uno de los oponentes tenía a Richie y me ganó. Y no hay nada que hacer. O al revés, tener la mayor suerte del mundo, que te caigan piezas y tengas set, pero por no saber reconocer un momento a tu favor, o tal vez tirar piezas que no debías porque no entendiste el significado de las piezas, o estás perdido sin entender nada por no conocer los Yakus, no saber cómo funciona, perdés la partida también. O sea, tener muchísima suerte sin entender al menos pequeñas cosas básicas es lo mismo que entender todo lo básico y no tener nada de suerte. El final es el mismo. Es un balance entre entender y tener suerte. Por eso es importante que tengan paciencia y sigan intentando. Este tutorial o guía o como le quieran decir estuvo enfocado en cómo sacar el 100% del Mahjong utilizando, como les digo, lo mínimo necesario, aunque bueno, no lo van a creer mucho por la duración de este video, pero realmente solo expliqué lo mínimo y necesario. Dejé fuera cosas como la mecánica de los vientos y las jugadas de mano abierta, o sea, el robo de piezas, chi, pon, can, lo que les estuve explicando. Hay temas de mano abierta, mano cerrada, la diferencia de puntajes, jugadas inhabilitadas, todo eso no se lo... O sea, ustedes no se hacen una idea, qué mal la pasé yo intentando speedrunearme el aprender el Mahjong. La pasé muy mal, y cuando al comienzo les recomendé paciencia, el que intenta ahorrarse tiempo en el Mahjong pierde el doble, no me hacía el canchero, lo decía por experiencia propia, perdí mucho tiempo. Así que agarré todo eso mínimo y necesario que me sirvió y que con lo que pude sacar todo, y se los traigo a ustedes, se los doy digerido a ustedes y explicado en detalle para que no tengan que pasar todo el infierno, que bueno, ya vieron capturas también ahí de Reddit, gente la pasa muy mal, por eso traté de explicárselos así en detalle, tomándome el tiempo. No fue un video de 10 minutos, no me lo speedruneé, no les tiré todo así en la cara de una, porque vos te metés a ver los comentarios y ves que la gente termina más dada vuelta todavía. O sea, te tenés que ver como 10 videos distintos para que te logren explicar todo. Y yo la verdad que prefiero que va a durar como 1 hora. Y que esté todo organizado, ¿viste? Que puedan ir a escuchar la parte que quieran. Y ya está. No tanta complicación. Y obviamente que si aprendiéramos todo el 100% del Mahjong, el robo de piezas, el cambio de reglas y demás, la mecánica de los vientos, las rondas, todas esas cosas, podrían realizar partidas de manera muy distinta y eso les abriría pero un enorme abanico de posibilidades. Serían prácticamente los dioses del Mahjong. Pero hay que ser realistas, ¿viste? Que poner los pies en la tierra para alguien que se le esté dificultando esto, que nunca haya tocado un juego así, solo va a terminar más confundido, frustrado, agobiado, triste. Por lo que me centré en explicar y mostrar el Richie como camino para ganar. Robando piezas y demás pueden hacer un sumo y un ron, pero como les digo, elegí el camino del Richie. No hay forma de escapar del RNG, o sea, del azar, de la suerte. Al final estamos hablando de un juego que en parte es azar, como los demás minijuegos que tiene los Yakuza. La gran diferencia es que este es un mundo aparte, porque no es solo pura suerte, sino que tenés que aprender, tenés que ver cómo es el tema, porque tienen otros minijuegos como la ruleta y demás, que empezar la partida, tirás ahí un número y lo repetís una y otra y otra y otra y otra vez hasta que caiga ahí. Otra no te queda, no hay mucho que aprenderte en la ruleta, ¿viste? En cambio, bueno, o por ejemplo el Blackjack. Con el Blackjack podés tener una táctica, ¿viste? De bueno, si se pasa de 16 o de 15 no vuelvo a tirar. Podés tener una táctica, pero es muy básico. El Mahjong es otro tema muy diferente. Así que yo les diría, mentalícense de que van a tener que reiniciar partidas y perder
van a perder. Yo perdí para conseguirlos. Pero eso no significa que lo estén haciendo mal. Cuando comiencen a conseguir sus primeros Richie, armar sus sets, el esquema que les dije, o estén cerca de armarlo y justo les ganan, pero vieron que avanzaron, van a ver que se puede, van a sentir satisfacción entre tanto agobio que es el aprendizaje, o no, porque depende de la persona que esté escuchando esto. Tal vez alguien ve esto a la primera y lo entiende y lo hace, y eso está perfecto, pero puede que haya gente que le cueste más. No por eso está mal. Como les dije al comienzo, yo lo pude lograr en los dos Yakuza, incluso habiendo entendido mal varias cosas, que acá a ustedes se las expliqué bien. Hay cosas que yo saqué el 100% y tardé más, porque habían conceptos que había entendido mal, que se me habían mezclado, y aún así, con eso poco que entendí bien, y la suerte de mi lado, lo pude sacar. Así que, como ya les dije, si yo pude, ustedes también pueden. No pierde aquel que falló, que se cayó, que tuvo que reiniciar la partida, sino el que dejó de intentarlo y abandonó el minijuego. Mientras lo sigan intentando, lo pueden hacer. Quería darle las gracias al buen Papu Makoto por haberme regalado el juegazo del Yakuza 0 y encima regalar para sortear también, que sorteamos con ustedes en directo. Hace mucho tiempo ya, pero lo sorteamos en directo. Así que muchas gracias, te aprecio mucho, Papu, de corazón. Y además también muchísimas gracias a la gente que me acompañó en los directos de los Yakuza o que los vio resubidos después cuando los publiqué en YouTube. Ay, no me puedo olvidar tampoco de agradecer al buen Zip por haberme regalado el Kiwami. Gracias también a la gente en general que ve los directos y los resubidos, y más a quienes se han tomado el tiempo alguna vez de dejar un comentario. De igual manera quería agradecerles a todos los que se han suscrito en este tiempo a Twitch y también a quienes se han hecho miembros acá en YouTube. Makoto, Zip, Jaritos, en Twitch Tony Snake Pit, que básicamente es un sub vitalicio. Dado incluso los años que estuve inactivo, se ha seguido suscribiendo, o sea, es un crack. Sakumin, Piano FIFA, Corbe, Alice, Nicolás, Maxom, Mad Hatter y tanta otra gente que sé que me estoy dejando afuera. Saben que les hablo a ustedes. Gracias. Y a todos los que en este tiempo han donado durante y fuera de los directetes, que también lo han hecho. Desde los jeques de las Islas Seychelles como Wolf y su aprendiz Jaritos, hasta todo aquel que haya en algún momento apoyado con el monto que fuera, de la forma que fuera, muchísimas gracias. No se hacen una idea, porque no hablo del tema, pero no se hacen una idea de cuánto me han ayudado. Gracias. Y también a los que han regalado juegos en Steam. No solamente ahora o en este año, sino en todos estos años. Parece una despedida, pero no, porque realmente me gustaría subir esto antes de que termine el año. Espero poderlo hacer. Parece una despedida, pero no lo es. No lo he esperado eso. También les quería agradecer a los que hace muchos años me han regalado juegos en Steam. Gracias. Quiero jugar todo. Espero que me dé la vida. Igual si sigo trayendo juegos sacados del año del culo. Digo que no conoce nadie. Porque son joyitas y que quiero probar o ver si son buenos o malos. Quiero descubrir cosas. Y va a estar un poco difícil, va a tardar un poco en jugar todos los regalos. Pero bueno, se va a intentar. Y lamentablemente no he podido hacer todos los directetes que me hubiera gustado este año por problemas personales de la vida, pero anhelo poder meterle bien duro. Muchísimas gracias, papus y mamus, desde el fondo de mi cocoro. Yakuza 0 se convirtió en uno de mis juegos favoritos y viendo en internet que intimida tanto el Mahjong para el 100%, quise aportar mi granito de arena para que lo puedan lograr. Creo que de cierta forma, a diferencia de lo que dije al comienzo del video, mirá qué curioso acá ya grabando el final, el motivo por el cual hice esto, ¿no? Lo de que sí, es verdad, aparte un reto, masoquismo y demás, siento que de cierta forma es mi manera de devolverle al juego todo el buen rato que me brindó, toda la diversión que me dio, intentando ayudar en lo que tanta gente odia del mismo, de la saga en sí, el Mahjong. Y espero haberlo conseguido, o por lo menos haber colaborado a que sea algo más llevadero. Así que bueno, mucha suerte en esta odisea para quienes lo vayan a sacar, y muchas gracias por ver. Chao, chao.「そうで待つよ」
fin, la puta madre, me voy a poder sacar el 100% de esta caca. Pensar que me tuve que aprender cómo se juega el Mahjong solamente para sacarle el 100% de esto. Obviamente que el Yakuza fue una excusa, pero ellos no se van a enterar.